A medida que el sol comenzaba a asomarse por el horizonte del siglo XVIII, Europa se encontraba en un umbral de transformaciones insondables. Un aire de inquietud y anticipación recorría las ciudades y los campos. Era un tiempo de cambios, donde la tradición y la innovación se entrelazaban en un baile incierto, y las sombras de un antiguo orden empezaban a disolverse ante la luz de un nuevo amanecer. Pero, ¿qué secretos aguardaban en las profundidades de esta era incipiente? En el corazón de Inglaterra, la agricultura dominaba la vida de millones. Las vastas extensiones de campos cultivados eran el alma de una economía basada en el trabajo manual y la cooperación comunitaria. Sin embargo, en este paisaje de tranquilidad, se gestaban las primeras semillas de un cambio radical. La revolución agrícola, un proceso de innovación que dio lugar a nuevas técnicas y herramientas, comenzaba a alterar la estructura misma de la sociedad. ¿Cómo podría el hombre, con su ingenio y su deseo de progreso, transformar el campo en un motor de cambio? Mientras tanto, en las ciudades, un creciente descontento comenzaba a hacer eco entre las masas. La clase trabajadora, atrapada en un ciclo de pobreza y explotación, veía cómo las promesas de un futuro mejor se desvanecían. La industrialización, aún en sus inicios, prometía liberar a algunos de estos hombres y mujeres del yugo de la agricultura, pero también planteaba preguntas inquietantes. ¿A qué costo? ¿Estaba la humanidad preparada para las consecuencias de su propia ambición? Las primeras luces de la revolución industrial se asomaban tímidamente en el horizonte. En talleres rudimentarios y pequeñas fábricas, artesanos comenzaban a experimentar con nuevas técnicas que desafiaban las nociones establecidas de producción. La máquina de hilar de James Hargreaves, conocida como Spinning Jenny, sería solo el primer destello de un futuro repleto de inventos que cambiarían el destino de generaciones. Pero, ¿qué fuerzas ocultas impulsaban esta ola de innovación? El siglo XVIII fue un crisol de ideas, donde la Ilustración resonaba en cada rincón, desafiando dogmas y promoviendo el pensamiento crítico. Filósofos y científicos se unían en un esfuerzo por desentrañar los misterios del mundo a su alrededor. En este contexto, la curiosidad humana se convirtió en un faro que iluminó el camino hacia lo desconocido. ¿Cómo podría el conocimiento transformar la realidad y, a su vez, dar forma a un mundo completamente nuevo? Las primeras fábricas comenzaron a emerger como sombras de un futuro incierto. Con su llegada, se desdibujaban las fronteras entre el hogar y el trabajo. Los ecos de las máquinas resonaban en las calles, llenando el aire de un ruido ensordecedor, pero también de promesas. Las oportunidades se multiplicaban, atrayendo a hombres y mujeres de todos los rincones del continente, deseosos de dejar atrás una vida de penurias. Sin embargo, en medio de este fervor, un misterio latente permanecía. ¿Sería esta transformación realmente un avance o una trampa disfrazada de progreso? A medida que los ríos de Inglaterra comenzaron a fluir con el carbón extraído de las entrañas de la tierra, la energía que impulsaba las máquinas empezaba a cambiar la naturaleza misma de la producción. Era un momento de revelaciones, donde la economía agraria comenzó a ceder ante la industrial. Pero, ¿quiénes serían los verdaderos beneficiarios de este nuevo orden? En las sombras de las fábricas, la explotación laboral y las condiciones inhumanas comenzaban a alzarse como un grito ahogado, esperando ser escuchado. La revolución industrial no solo prometía un cambio en la manera de producir, sino que también trazaba un nuevo mapa social, donde las clases se reconfiguraban y el poder se redistribuía. La burguesía emergente, impulsada por el capital y la innovación, comenzaba a desafiar a la nobleza tradicional. Pero, en este juego de poder, ¿qué papel jugarían los que habían sido relegados a los márgenes? Mientras nos adentramos en este laberinto de transformaciones, los ecos de esta era de cambios nos invitan a reflexionar sobre el futuro que se perfilaba.
Las primeras semillas de la revolución industrial estaban brotando, y con ellas, la promesa de un mundo completamente diferente. Ahora, el horizonte se ilumina con la llegada de la innovación en el horizonte, donde las invenciones tecnológicas comenzarán a marcar el verdadero inicio de esta revolución. ¿Qué maravillas y enigmas nos deparará el siguiente capítulo de esta historia? Si te está gustando el vídeo, dale like y suscríbete para ver más contenido del canal. Esa crisis no tardaría en encontrar su respuesta en las entrañas de un taller oscuro y polvoriento, donde la chispa de la innovación empezaría a iluminar el camino hacia el futuro. En un rincón de Lancashire, Inglaterra, un humilde tejedor llamado James Hargreaves estaba a punto de desatar un cambio que resonaría a través de los siglos. En 1764, mientras el mundo giraba en el vaivén de la incertidumbre, Hargreaves presentó al mundo la máquina de hilar, la célebre Spinning Jenny. Un artefacto que, como si de un arte oculto se tratara, multiplicaría la producción de hilo y transformaría para siempre la industria textil. Imaginen el murmullo de las máquinas mezclándose con el susurro de la historia, mientras la Spinning Jenny giraba y giraba, convirtiendo el algodón en hilo con una rapidez asombrosa. Este ingenio, que podía hilar varios hilos a la vez, no era simplemente una máquina, sino la encarnación de un nuevo espíritu. El deseo insaciable de transformar lo cotidiano en extraordinario. ¿Pero fue realmente así? ¿Acaso Hargreaves imaginó el eco de su invención resonando en fábricas que pronto llenarían el paisaje británico? Las primeras reacciones ante esta maravilla mecánica fueron una mezcla de asombro y temor. Los artesanos, quienes durante generaciones habían dependido de sus manos y habilidades, se sintieron amenazados. La sombra de la máquina parecía oscurecer su futuro, un futuro que se tambaleaba entre la tradición y la modernidad. Sin embargo, la Spinning Jenny no solo alteró las bases del trabajo textil, también sentó las bases de un nuevo orden económico. En un breve lapso, la producción se disparó, permitiendo a los fabricantes satisfacer una demanda creciente que nunca antes había sido imaginada. La máquina de hilar de Hargreaves no era solo una herramienta, era un símbolo de un mundo en transformación. Los ecos de esta revolución se oyeron más allá de las fronteras de Lancashire. Fabricantes de todo el país comenzaron a adoptar esta tecnología, mientras que la producción textil se trasladaba de los hogares a los talleres. Las ciudades, como seres vivos, empezaron a crecer, alimentadas por la promesa de empleo y prosperidad. Pero, ¿cuál era el costo de esta rápida industrialización? En el fondo de toda esta innovación, una pregunta inquietante emergía: ¿se estaba sacrificando el alma de la humanidad en aras del progreso? A medida que avanzaba el siglo XVIII, la máquina de hilar se convirtió en el corazón palpitante de la industria textil. Pero no fue un camino fácil. Las tensiones entre los productores tradicionales y los innovadores comenzaron a intensificarse, creando un ambiente cargado de incertidumbre. Los trabajadores de antaño, quienes antes tejían historias en cada hilo, se veían obligados a adaptarse a un ritmo de vida que no habían elegido. La máquina, ese símbolo de avance, se convertía en un enigma de ambivalencia, un ícono que prometía riqueza pero también despojaba de dignidad. Este panorama de innovación y conflicto encontró su punto culminante en la creación de fábricas, donde la Spinning Jenny y sus sucesoras se alineaban en filas interminables, como soldados listos para la batalla. La producción en masa comenzaba a tomar forma, y con ella, el telón de fondo de una nueva era económica. Pero, ¿qué secretos aguardaban aún en las profundidades de esta transformación? En medio de esta vorágine, surgieron nuevas voces, nuevas ideas que comenzaban a cuestionar el statu quo. La revolución industrial no solo era un fenómeno técnico, era un hervidero de pensamiento donde se gestaban los cimientos de una nueva clase obrera. En los cafés y las calles, se discutía fervientemente sobre derechos,
justicia y el futuro de un mundo que parecía girar más rápido de lo que el corazón humano podía soportar. Las innovaciones no se limitaban a las máquinas, también se estaban desarrollando nuevas formas de organización y pensamiento. Los inventores y visionarios comenzaban a ser reconocidos no solo como mecánicos, sino como arquitectos de una nueva sociedad. Sin embargo, a pesar de los avances, la pregunta seguía resonando: ¿sería esta innovación una bendición o una maldición para la humanidad? Así, mientras el murmullo de la revolución industrial se intensificaba, el motor de vapor de James Watt se preparaba para entrar en escena. Un nuevo capítulo de la historia se alzaba en el horizonte, prometiendo no solo un cambio en la producción, sino una transformación radical en todos los aspectos de la vida. ¿Qué misterios revelaría el vapor? ¿Qué nuevas sombras se asomarían al paisaje industrial? La respuesta se encuentra en el próximo capítulo, donde el impulso del motor de Watt cambiaría para siempre el rostro de la industrialización. Esa búsqueda de innovación y progreso no tardaría en dar paso a una revolución que transformaría el rostro de la industria para siempre. En el corazón de este cambio se encontraba un enigmático inventor, James Watt, cuyo motor de vapor cambiaría no solo la forma de producir, sino también la manera en que los seres humanos se relacionaban con el trabajo y la naturaleza misma. Imaginemos por un momento el paisaje británico a finales del siglo XVIII. Las fábricas comenzaban a asomarse como sombras en el horizonte, pero aún dependían de métodos rudimentarios que limitaban su alcance. Fue en ese contexto donde Watt, un escocés de espíritu inquieto, empezó a vislumbrar un futuro donde el vapor no solo alimentaría calderas, sino también sueños de progreso y prosperidad. Pero, ¿qué llevó a este visionario a concebir un motor que cambiaría el destino de toda una nación? La historia nos cuenta que, tras reparar una máquina de vapor de Newcomen, Watt se dio cuenta de que la eficiencia de este dispositivo era un misterio sin resolver. ¿Por qué desperdiciar tanta energía en el proceso de condensación? Con su mente aguda, comenzó a experimentar, y así nació el revolucionario motor de vapor de doble acción. Esta creación no solo mejoró la eficiencia, desató una fuerza que impulsaría a la humanidad hacia una nueva era. El motor de Watt se convirtió en la chispa que encendió la llama de la revolución industrial. Su versatilidad lo hizo indispensable en una variedad de aplicaciones, desde la minería hasta la manufactura textil. Pero, ¿qué secretos ocultaba esta máquina que la convirtió en el símbolo del progreso? En su esencia, el motor de vapor era más que un simple artefacto, era una promesa de libertad, un medio para desafiar las limitaciones de la naturaleza y el tiempo. Con cada giro del pistón, la maquinaria del futuro comenzaba a tomar forma. Las fábricas se erguían como titanes de acero, devorando carbón y exhalando humo en un espectáculo de poder industrial. La producción a gran escala se convirtió en la norma, y la mano de obra, antes relegada a métodos manuales, ahora se encontraba bajo la influencia de la máquina. Pero, en medio de este avance, surgían preguntas inquietantes. ¿A qué costo se lograba este progreso? ¿Era la humanidad realmente más libre, o se encontraba atrapada en un nuevo tipo de esclavitud? Mientras el motor de vapor comenzaba a resonar en todo Reino Unido, el eco de su influencia se extendía más allá de las fábricas. Las ciudades crecían a un ritmo vertiginoso, alimentadas por la promesa de trabajo y prosperidad. Pero estas urbes, que se construían sobre la base del vapor y el carbón, también escondían un lado oscuro. La sombra de la contaminación y la explotación laboral comenzaba a cernirse sobre la sociedad. ¿Era el precio del progreso una vida de sufrimiento para muchos? El motor de Watt, aunque fue un símbolo de innovación, también se convirtió en un recordatorio de las desigualdades que se gestaban en el seno de esta nueva era industrial. A medida que se multiplicaban las fábricas, también lo hacían las historias de hombres,
mujeres y niños que pasaban largas horas en condiciones inhumanas, atados a un ciclo interminable de trabajo y desdicha. Pero, ¿qué se podía hacer ante un sistema que parecía imparable? La revolución del motor de vapor no solo transformó la producción, sino que también marcó el inicio de una nueva relación entre el ser humano y la máquina. Las preguntas sobre el significado del progreso resonaban en el aire, y la necesidad de encontrar un equilibrio entre innovación y humanidad se hacía más urgente. La historia de Watt no se limitó a la invención, se convirtió en una narrativa de desafío, de lucha y de búsqueda de un nuevo orden. Con el motor de vapor como catalizador, la revolución industrial estaba lista para expandirse, empujando a la sociedad hacia un futuro lleno de posibilidades, pero también de sombras. A medida que el carbón se convertía en el nuevo oro negro, la demanda por este recurso vital se disparaba, abriendo la puerta a un nuevo capítulo en nuestra historia. El auge del carbón, donde el mineral oscuro se convertiría en el corazón palpitante de la industrialización. ¿Qué misterios de prosperidad y devastación aguardan en este nuevo horizonte? El viaje apenas comienza. Esa revolución del motor de vapor, que había comenzado a cambiar el tejido mismo de la producción, pronto se vería alimentada por un nuevo y poderoso aliado, el carbón. En un mundo que se apresuraba hacia el futuro, el carbón emergió como el combustible fundamental que encendería el fuego de la industrialización. Pero, ¿qué misterios y sombras se ocultaban tras este mineral oscuro que prometía llevar a la humanidad a nuevas alturas? En las profundidades de la Tierra, yacía el carbón, un recurso que había pasado desapercibido durante siglos. Sin embargo, con la explosión de la maquinaria industrial, su demanda se disparó, convirtiéndose en el alma de las fábricas y el motor de los trenes. Cada tonelada extraída era un eco de progreso, pero también un símbolo de un cambio inminente en el paisaje europeo. Las minas, antes consideradas lugares de trabajo rústicos y rudimentarios, se convirtieron en las arterias vitales de una economía en expansión. La minería del carbón no solo transformó la economía, alteró el mismo suelo que pisaban los hombres. Las colinas que una vez se alzaban con orgullo, cubiertas de vegetación, eran despojadas de su manto verde. En su lugar, se levantaron chimeneas que escupían humo, y el aire, una vez fresco y puro, se tornó en un manto gris. ¿Era este el precio del progreso? ¿Un sacrificio necesario en el altar del avance? Los rostros de los mineros, desgastados por el trabajo arduo, contaban historias de lucha y sacrificio, mientras que las sombras de la explotación y el peligro acechaban en cada rincón de las minas. Los hombres que descendían a las entrañas de la tierra vivían en un mundo de penumbra, donde la luz del sol apenas alcanzaba a iluminar el sudor de sus frentes. Con cada golpe de pico, se revelaba una historia olvidada, una lucha por el sustento en un entorno donde el peligro era constante. Accidente tras accidente, el carbón se cobraba un precio, y las tragedias se convertían en leyendas que recorrían las tabernas de los pueblos mineros. Pero, ¿qué empujaba a estos hombres a arriesgar sus vidas? ¿Era la necesidad, la ambición o la esperanza de un futuro mejor? Mientras las fábricas se multiplicaban, el carbón se erigió como el rey indiscutido de la energía. Su capacidad para alimentar las máquinas que transformaban el trabajo manual en producción masiva era inigualable. Las ciudades comenzaron a expandirse, brotando como setas en un bosque después de la lluvia. Sin embargo, este crecimiento no era sinónimo de prosperidad para todos. En los barrios obreros, la vida era dura. La pobreza se extendía como una sombra, mientras que los dueños de las fábricas se enriquecían a costa del sudor ajeno. La creciente industria del carbón también trajo consigo un cambio drástico en el entorno natural. Los paisajes, una vez pintorescos y serenos, fueron desgarrados por la actividad minera.
Ríos que anteriormente fluían con aguas cristalinas ahora llevaban el lodo negro del carbón, y la fauna y flora locales sufrieron las consecuencias de esta transformación. ¿Era la ambición humana, entonces, un enemigo de la naturaleza? Cada montaña despojada, cada árbol talado, parecía susurrar un lamento de lo que alguna vez fue. Sin embargo, el carbón no solo alteró el paisaje físico, también modificó la estructura social. Con la llegada de nuevas oportunidades laborales, las comunidades comenzaron a cambiar. Familias enteras se mudaron a las ciudades, buscando trabajo en las fábricas que proliferaban. La esperanza de un futuro mejor se mezclaba con el temor a la explotación. En este nuevo mundo, la lucha por los derechos laborales comenzaba a gestarse en los corazones de aquellos que, hasta entonces, habían sido silenciados. En medio de este torbellino de transformación, el carbón se erigía como un símbolo de la dualidad del progreso, un recurso que podía iluminar o consumir. Mientras el humo de las fábricas se alzaba hacia el cielo, una pregunta resonaba en el aire. ¿Podría la humanidad encontrar un equilibrio entre el desarrollo y la preservación? La respuesta, todavía un enigma por desvelar, aguardaba en las sombras del futuro. A medida que la revolución industrial continuaba su marcha implacable, las ciudades se transformaban en verdaderas metrópolis de hierro y humo. Pero con este auge de la industria, surgirían también las sombras del cambio. Las ciudades de hierro, con su bullicio incesante y sus fábricas voraces, estaban a punto de cobrar vida. La historia de la revolución industrial avanzaba sin detenerse, y con ella, una nueva era de retos y oportunidades que cambiarían para siempre el destino de la humanidad. Esa crisis no tardaría en manifestarse en las ciudades británicas, que se transformaban rápidamente en un crisol de humo y acero. En las primeras décadas del siglo XIX, el paisaje urbano de Inglaterra se metamorfoseó en un vasto laberinto de fábricas y chimeneas, donde la revolución industrial no solo alteró la economía, sino también la esencia misma de la vida cotidiana. ¿Qué misterios se escondían tras estas murallas de hierro y ladrillo? Las ciudades, que antes eran espacios de encuentro y comercio, se convirtieron en un ecosistema de trabajo incesante. Manchester, Liverpool y Birmingham se alzaron como titanes de la industria, atrayendo a miles de trabajadores en busca de una vida mejor. Sin embargo, esa promesa de prosperidad estaba teñida de sombras. La expansión urbana descontrolada trajo consigo una serie de desafíos que afectaron a la clase trabajadora de formas que pocos podían imaginar. Los ecos de las máquinas resonaban en cada rincón, mientras la población crecía a pasos agigantados. Las fábricas, que prometían empleo y sustento, también se convirtieron en prisiones de un sistema que priorizaba la producción sobre el bienestar humano. ¿Hasta qué punto estaban dispuestos a sacrificar su salud y dignidad por un salario? La respuesta se encontraba en cada rostro desgastado y en cada calle abarrotada de gente. Las condiciones de vida eran, en el mejor de los casos, precarias. Las viviendas, construidas rápidamente para albergar a los nuevos habitantes de la ciudad, eran a menudo insalubres y hacinadas. La falta de planificación urbana dejó una estela de callejones oscuros y sin salida, donde el aire se tornaba irrespirable y las enfermedades se propagaban como sombras al acecho. El hambre y la pobreza se convirtieron en constantes compañeras de los trabajadores, mientras las fábricas continuaban devorando su tiempo y energía. En este entorno de caos y desesperación, la vida familiar se desmoronaba. Las mujeres y los niños se unían al ejército de trabajadores, muchos de ellos en condiciones aún más inhumanas. El eco de sus pasos resonaba en las calles, una sinfonía de sufrimiento y sacrificio. ¿Era esta la nueva normalidad que la revolución industrial había prometido? Mientras las fábricas se alzaban como monumentos de progreso, el costo humano se volvía cada vez más evidente. Pero no todo estaba perdido en este oscuro panorama. En medio de la adversidad,
surgieron movimientos sociales que comenzaron a alzar la voz. Los obreros, cansados de ser silenciados, empezaron a organizarse. Las primeras huelgas y protestas emergieron como un grito colectivo en defensa de sus derechos. ¿Podía la unidad ser la clave para desafiar el poder establecido y cambiar el rumbo de sus vidas? La historia comenzaba a gestarse en las calles, un eco de resistencia que resonaría a lo largo de las generaciones. La revolución industrial también trajo consigo un cambio en la percepción del tiempo y el espacio. Las ciudades, antes percibidas como lugares de encuentro y comunidad, se convirtieron en entornos dominados por el reloj y la prisa. La jornada laboral se extendía, y el tiempo personal se desvanecía. En este nuevo mundo, ¿dónde quedaba el tiempo para el descanso, la reflexión y el hogar? Las sombras de la industrialización amenazaban con devorar no solo la salud física, sino también la salud mental de la población. A medida que las ciudades de hierro seguían creciendo, el paisaje británico se transformaba en un símbolo de progreso y sufrimiento. Las fábricas, con su engranaje incesante, se convirtieron en el corazón palpitante de una nueva era, pero también en un recordatorio de las profundas desigualdades que se gestaban en su interior. ¿Acaso era posible encontrar un equilibrio entre el avance tecnológico y la justicia social? Así, las ciudades británicas se convirtieron en un enigma, un lugar donde la esperanza y la desesperación coexistían. Como un vasto tablero de ajedrez, cada movimiento contaba en esta lucha entre el progreso y la dignidad humana. Las sombras de las fábricas se alargaban, no solo sobre las calles, sino también sobre el futuro de una nación en transformación. Pero este no era el final de la historia. Las mismas fábricas que habían transformado las ciudades también estaban a punto de cambiar la forma en que los productos se movían y se distribuían, un cambio que se manifestaría a través del ferrocarril. Un nuevo capítulo en esta saga industrial estaba a punto de comenzar, una revolución en las vías de cambio que seguirían marcando el pulso de la historia. Si te está gustando el vídeo, dale like y suscríbete para ver más contenido del canal. Esa crisis no tardaría en ser el catalizador de una transformación aún más profunda. Con cada día que pasaba, la necesidad de un sistema de transporte más eficiente se hacía más evidente. En las sombras de las fábricas que crecían como hongos, un nuevo enigma comenzaba a tomar forma: el ferrocarril. ¿Podría ser esta una solución a la creciente demanda de mercancías y personas que anhelaban cruzar distancias cada vez más amplias? La primera línea ferroviaria, que serpenteaba entre las brumas de la historia, fue inaugurada en 1825, conectando las ciudades de Stockton y Darlington. En aquel momento, el mundo fue testigo de un avance que prometía desafiar las limitaciones del tiempo y el espacio. A bordo de la locomotora Locomotion No. 1, los pasajeros se adentraron en un viaje que no solo sería físico, sino también simbólico, hacia un futuro lleno de posibilidades. ¿Cómo una simple máquina de vapor, alimentada por carbón, podría cambiar el rostro de la sociedad? Los rieles, que se extendían como venas por el paisaje británico, pronto se convirtieron en la arteria vital de un imperio en expansión. Las mercancías, que antes navegaban por ríos y carreteras polvorientas, encontraron en el tren un medio más rápido y seguro. ¿Qué secretos de eficiencia se escondían en el ritmo constante de las ruedas sobre los rieles? Las industrias del carbón y del acero florecieron, alimentando la construcción de locomotoras y la creación de nuevas infraestructuras. Como un eco del pasado, la revolución industrial reclamaba su lugar en la historia. Sin embargo, el ferrocarril no solo transformó el comercio, también revolucionó la vida cotidiana de las personas. Las distancias que antes parecían insalvables se acortaron. Familias que alguna vez vivieron separadas por ríos y montañas, ahora podían reunirse en cuestión de horas. Pero, ¿qué implicaciones tenía este nuevo poder de movilidad? En las estaciones de tren,
Un microcosmos de la sociedad emergía, donde se cruzaban los destinos de miles de almas. El ferrocarril no solo transportaba mercancías, también era un medio de comunicación, un portador de sueños y esperanzas, así como de temores y ansiedades. Las primeras líneas ferroviarias se convirtieron en el escenario de un teatro humano en el que cada viaje narraba una historia. Desde los trabajadores que se desplazaban a las fábricas hasta los comerciantes que enviaban sus productos a mercados lejanos, el tren se volvió un símbolo del progreso. Pero, ¿acaso todos los protagonistas de esta revolución eran conscientes de las sombras que se cernían sobre ellos? El crecimiento exponencial de la red ferroviaria también trajo consigo desafíos significativos: la seguridad en las vías, el impacto ambiental y las duras condiciones laborales de aquellos que construían este titánico sistema. Las locomotoras, al tiempo que representaban una maravilla tecnológica, también eran testigos de tragedias. Los descarrilamientos y accidentes se convirtieron en una realidad temida, un recordatorio de que el progreso no está exento de riesgos. ¿Era este el precio que debían pagar por la modernidad? La historia, en su incesante avance, siempre parece dejar un rastro de misterio. Con el tiempo, el ferrocarril se expandió más allá de las fronteras británicas, cruzando océanos y continentes. Se convirtió en un símbolo de la revolución industrial, una manifestación de la ambición humana por conquistar el mundo. A medida que las líneas de tren se extendían, también lo hacía la influencia de los industriales que, como titanes, moldeaban el destino económico de naciones enteras. En este escenario, el ferrocarril no solo era un medio de transporte, era un instrumento de poder. Sin embargo, mientras las ruedas giraban, una sombra aún más oscura se cernía sobre el horizonte. La industrialización, con su promesa de prosperidad, también trajo consigo una lucha por los derechos laborales, que pronto estallaría en un clamor por justicia. La vida dentro de las fábricas se tornaría un campo de batalla donde los obreros exigirían reconocimiento y dignidad. En este contexto de transformación, el ferrocarril se convertiría en el telón de fondo de un nuevo capítulo en la lucha por los derechos de los trabajadores. Así, mientras el vapor se disipaba en el aire, las líneas ferroviarias seguían trazando el mapa de un mundo en constante cambio. Pero, ¿cuál sería el siguiente paso en esta travesía histórica? La respuesta aguarda en el corazón de las fábricas que pronto se erigirían como el verdadero corazón de la producción, donde la lucha por un mejor futuro comenzaría a tomar forma. Esa expansión del transporte no tardaría en alimentar un fenómeno aún más profundo: el surgimiento de la fábrica como el epicentro de la producción. En este vasto entramado de innovación y desafío, las fábricas se erigieron como templos de una nueva era, donde el humo y el ruido se fusionaban con la ambición humana. ¿Qué misterios se esconden en las sombras de estos gigantes de acero y ladrillo? La fábrica, en su esencia más pura, representaba una transformación radical en la forma en que se concebía el trabajo. Hasta entonces, la producción se había llevado a cabo en hogares y pequeños talleres, donde la mano de obra era limitada y el ritmo de trabajo, dictado por el ciclo natural del día. Sin embargo, con la llegada de la máquina de vapor y la revolución de la tecnología, esas dinámicas cambiaron drásticamente. Las fábricas comenzaron a agrupar a hombres, mujeres y niños, forzando una simbiosis entre el ser humano y la máquina que desdibujaba los límites del esfuerzo físico y la producción. ¿Pero fue realmente así? En el corazón de estas fábricas, la vida de los trabajadores se transformaba en un enigma. De repente, el individuo se convertía en un mero engranaje dentro de una vasta maquinaria. El sonido ensordecedor de las máquinas no solo marcaba el ritmo de la producción, sino que también ahogaba las voces de aquellos que luchaban por encontrar su lugar en este nuevo orden. Las jornadas de trabajo se extendían a veces hasta 16 horas, dejando poco espacio para la vida fuera de la fábrica.
La promesa de un salario estable se volvía un espejismo, mientras los trabajadores se enfrentaban a condiciones que a menudo rozaban lo inhumano. Las fábricas no solo transformaron el espacio físico, también alteraron la estructura social. La llegada de un número sin precedentes de trabajadores a las ciudades generó un fenómeno urbano sin precedentes. Familias completas abandonaron el campo, buscando oportunidades que a menudo resultaban ser más una trampa que una liberación. En este nuevo entorno, la jerarquía laboral comenzaba a gestarse: los supervisores, los operarios, los aprendices. Cada uno con su propio lugar en esta intrincada red. Y en este entramado, surgieron también nuevas dinámicas de poder y resistencia. Las mujeres, a menudo relegadas a las tareas más tediosas y mal remuneradas, empezaron a hacerse notar en este escenario. Con su habilidad y tenacidad, comenzaron a desafiar el statu quo. ¿Cómo era posible que, bajo el mismo techo, existieran tan marcadas desigualdades? Las primeras manifestaciones de organización entre los trabajadores comenzaron a tomar forma, gestando una sombra de resistencia que presagiaba un futuro de cambios significativos. Sin embargo, no todo era desolación. En el eco de estas fábricas, las semillas de la innovación seguían germinando. Los inventores y emprendedores se convirtieron en figuras icónicas, impulsando el desarrollo de nuevas maquinarias que prometían una producción aún más eficiente. Pero, ¿a qué costo? Mientras las fábricas aumentaban su capacidad de producción, la deshumanización de los trabajadores se volvía más palpable. Las historias de aquellos que pasaban sus días entre ruido y polvo empezaron a ser contadas, revelando un lado oscuro oculto tras la fachada brillante de la industrialización. Los conflictos laborales comenzaron a surgir como respuesta a estas condiciones. Los primeros movimientos de trabajadores se organizaban, demandando no solo salarios justos, sino también un trato digno. A medida que surgían estas pugnas, el eco de sus voces resonaba cada vez más alto en la sociedad, desafiando el orden establecido y cuestionando el modelo de producción que había llegado a dominar. La fábrica, como un microcosmos de la revolución misma, se convirtió en el campo de batalla donde se libraban no solo luchas económicas, sino también éticas y sociales. En este contexto, el trabajo se transformó en un concepto complejo y multifacético, donde el sacrificio personal se entrelazaba con el progreso colectivo. Pero, ¿quién realmente se beneficiaba de este avance? ¿Era el trabajador un mero instrumento en una máquina diseñada para enriquecer a unos pocos, o emergía como protagonista de su propia historia? A medida que las sombras de la revolución industrial se alargaban, el sistema fabril seguía evolucionando, preparándose para enfrentar nuevos desafíos que se avecinaban en el horizonte. Las fábricas no solo eran el corazón de la producción, también se estaban convirtiendo en el núcleo de una lucha por los derechos, una lucha que resonaría a lo largo de la historia. En este contexto de tensiones y transformaciones, la revolución industrial no solo estaba redefiniendo la producción, sino también cimentando las bases de un nuevo capitalismo que cambiaría para siempre la faz de la sociedad. Y así, mientras las fábricas seguían funcionando, un nuevo dilema comenzaba a gestarse en sus entrañas. El capitalismo industrial, con su promesa de prosperidad, estaba a punto de consolidarse. ¿Qué secretos aguardaban aún en las profundidades de este nuevo orden económico? La respuesta nos llevará a explorar las entrañas de un sistema que cambiaría para siempre el destino de millones. Esa revolución de la fábrica, ese latido acelerado de la producción, no tardaría en dar paso a un nuevo enigma: el capitalismo industrial. En las entrañas de este nuevo sistema económico, la producción masiva se erguía como el pilar fundamental, mientras que el capital privado se convertía en el motor que impulsaba un cambio sin precedentes. ¿Qué secretos se ocultaban en esta transformación que prometía riqueza para algunos y penurias para otros?
La revolución industrial no fue solo un cambio en la forma de producir, fue el nacimiento de un nuevo orden social y económico que reconfiguró las relaciones humanas. El eco de los martillos y el silbido de las máquinas de vapor resonaban en cada rincón de las fábricas, mientras que las sombras de la pobreza y la opulencia se entrelazaban en un baile inquietante. De la noche a la mañana, los pequeños talleres familiares fueron desplazados por gigantescas fábricas que exigían una mano de obra cada vez más numerosa. En este nuevo mundo, la producción no se limitaba a satisfacer necesidades, se había convertido en un objetivo en sí mismo, un misterio que desafiaba las normas establecidas. Las calles de las ciudades británicas, una vez tranquilas y apacibles, se transformaron en verdaderos laberintos de actividad industrial. El capital privado, antes reservado a nobles y terratenientes, se democratizaba, permitiendo que los empresarios emergentes acumularan riquezas inimaginables. ¿Pero a qué precio? La explotación laboral se convirtió en una sombra omnipresente. Los trabajadores, muchos de ellos provenientes de las zonas rurales en busca de una vida mejor, se encontraban atrapados en un ciclo interminable de trabajo agotador y escasa remuneración. La promesa de prosperidad se desvanecía rápidamente, dejando solo la amarga realidad de la lucha diaria por la supervivencia. En este contexto, el capitalismo industrial se presentaba como un enigma fascinante, un sistema que prometía progreso y bienestar, pero que también dejaba en su estela un rastro de sufrimiento. La producción masiva, impulsada por la competencia voraz entre los industriales, significaba que las fábricas operaban a un ritmo frenético. La eficiencia se convertía en la palabra mágica, mientras que la calidad a menudo se sacrificaba en el altar de la rentabilidad. Las máquinas, esos prodigios de la ingeniería, comenzaron a eclipsar la destreza artesanal, y con ello, la identidad de los trabajadores se desdibujaba en un mar de humo y ruido. El impacto del capitalismo industrial no se limitaba a la esfera económica, sus raíces se adentraban en lo social, lo político y lo cultural. La clase obrera, antes un grupo difuso, empezaba a tomar conciencia de su poder. Los sindicatos emergían como un faro de esperanza en medio de la oscuridad, buscando reivindicar derechos y condiciones laborales justas. Sin embargo, el camino hacia la justicia social estaba sembrado de obstáculos, y el enfrentamiento entre capital y trabajo se tornaba inevitable. ¿Quién podría haber imaginado que este nuevo sistema, que prometía tanto, también llevaría consigo las semillas de la resistencia? A medida que la producción masiva arraigaba en la vida cotidiana, el capitalismo industrial empezaba a extender su influencia más allá de las fronteras británicas. Las ideas de Adam Smith y otros economistas comenzaron a circular, sembrando la semilla de un nuevo pensamiento económico que resonaría en todo el mundo. Pero, ¿realmente entendíamos las implicaciones de esta transformación? La historia nos recuerda que cada avance trae consigo un costo, y en este caso, el costo era, y sigue siendo, la lucha por el equilibrio entre la prosperidad y la equidad. Así, el capitalismo industrial, con su promesa de abundancia, se tornaba en un complejo entramado de intereses, donde las luces y sombras coexistían en un mismo espacio. Los nuevos titanes de la industria, aquellos que acumulaban poder y riqueza, se enfrentaban a la creciente presión de una clase trabajadora que comenzaba a alzar la voz. La historia se escribía en cada huelga y en cada demanda de derechos, revelando un drama humano que desafiaba la frialdad de las cifras económicas. En este contexto de lucha y transformación, la revolución industrial avanzaba implacable, y con ella, la sombra de la industrialización infantil. Las fábricas, en su búsqueda de maximizar beneficios, recurrían a la mano de obra más vulnerable, los niños. ¿Qué secretos oscuros se escondían detrás de esta práctica que desdibujaba la línea entre la inocencia y la explotación?
La respuesta nos llevaría a explorar las duras condiciones laborales de los más jóvenes, abriendo un capítulo desgarrador en esta saga de progreso y sufrimiento. Esa transformación radical del paisaje urbano, con fábricas que emergían como colosos de hierro y humo, no solo alteró la estructura de las ciudades, también desencadenó un oscuro misterio que se tejía en las sombras de la revolución industrial: la explotación de la mano de obra infantil. En el corazón de estas fábricas, miles de niños, algunos de apenas 5 años, se convirtieron en engranajes de un sistema que, a primera vista, parecía un milagro de progreso. Imaginemos por un momento a un niño de la época, con su rostro sucio y cansado, trabajando largas jornadas en un entorno donde el aire se tornaba irrespirable y el ruido de las máquinas ensordecía. Este niño, atrapado en el ciclo de la pobreza, se levantaba antes del amanecer y se dirigía a la fábrica, donde el eco de su sufrimiento resonaba en las paredes de ladrillo. ¿Qué lo llevó a esa vida? ¿La desesperación de una familia que había perdido todo en la vorágine de los cambios económicos? Muchos de estos pequeños, lejos de jugar y aprender, se encontraban en un mundo donde el trabajo duro y la resignación eran su única realidad. Las fábricas, voraces en su búsqueda de eficiencia y profit, encontraban en los niños una mano de obra barata y obediente. Su tamaño les permitía moverse entre las máquinas y atender tareas que los adultos no podían realizar. Sin embargo, esta aparente ventaja se convertía en una trampa mortal. Las condiciones laborales eran brutales: jornadas de hasta 16 horas, salarios irrisorios y un entorno que no solo descuidaba la salud, sino que también ignoraba la inocencia de una infancia robada. ¿Quiénes eran los verdaderos responsables de este sufrimiento? ¿Los dueños de las fábricas, ciegos ante el dolor ajeno, o una sociedad que miraba hacia otro lado? Los testimonios de los sobrevivientes trazan un retrato desgarrador. Niños que sufrían accidentes laborales, mutilaciones y enfermedades respiratorias. La historia de un pequeño llamado Thomas, que perdió su brazo en una máquina sin protección, se convierte en un símbolo del sacrificio de una generación. ¿Cómo se puede justificar el precio humano que se pagó en nombre del progreso? La respuesta, como tantas veces en la historia, se vuelve un eco que resuena en las conciencias: la ambición desmedida y el desprecio por la dignidad humana. Sin embargo, en medio de este panorama sombrío, comenzaron a surgir voces que clamaban por un cambio. Los primeros movimientos de reforma laboral comenzaron a tomar forma, impulsados por la indignación de aquellos que se negaban a aceptar como normal la explotación infantil. Las primeras organizaciones, aunque pequeñas y vulnerables, empezaron a abogar por leyes que protegieran a los más inocentes. Pero, ¿sería suficiente una simple resistencia frente a un sistema tan arraigado en la codicia? A finales del siglo XIX, la presión pública se intensificó. Informes escalofriantes sobre las condiciones de trabajo infantil comenzaron a circular, alimentando un creciente clamor social. Las primeras leyes que limitaban las horas de trabajo y establecían la edad mínima para los trabajadores infantiles comenzaron a implementarse. Un rayo de esperanza iluminaba un camino que parecía inalcanzable. Pero, ¿podría este cambio ser suficiente para erradicar la sombra de la explotación? Las reformas, aunque necesarias, eran solo un primer paso. La lucha por los derechos laborales continuaría, enfrentándose a la resistencia de aquellos que se beneficiaban de un sistema que había prosperado a costa de la inocencia. Y así, mientras las fábricas continuaban su marcha implacable, el eco de las voces de los niños se alzaba en un clamor que se negaba a ser silenciado. El misterio de la mano de obra infantil en la revolución industrial nos enseña sobre la fragilidad de los derechos humanos frente a las fuerzas del progreso. Pero, ¿cómo se relaciona esta historia de sufrimiento con el siguiente capítulo de nuestra travesía? La invención del telégrafo, que cambiaría radicalmente la comunicación en el mundo,
nos espera en la siguiente estación de este viaje. Un avance que, aunque prometedor, también traería consigo nuevos dilemas y cuestionamientos sobre el verdadero costo del progreso. Esa crisis no tardaría en abrir las puertas a un nuevo mundo, un mundo donde las palabras podrían volar a través de hilos invisibles, uniendo distancias y sembrando la semilla de una revolución en la comunicación. En el corazón de la revolución industrial, el telégrafo emergió como un faro de progreso, una invención que prometía desvelar el enigma de la comunicación instantánea. Imaginemos por un momento la escena: el bullicio de las fábricas, el vapor que se alza como un fantasma en el aire, y en medio de este torbellino, un hombre se encuentra frente a un dispositivo que cambiaría para siempre el curso de la historia. Samuel Morse, un nombre que resuena en las sombras del tiempo, se convirtió en el arquitecto de esta innovación. ¿Pero fue realmente solo su talento el que permitió que la idea del telégrafo cobrara vida? En la quietud de su estudio, Morse combinó la ciencia y la creatividad, desentrañando los misterios del electromagnetismo y sus posibilidades. A través de su genio, el telégrafo se erigió no solo como un aparato, sino como un símbolo de una nueva era, un puente que conectaría a personas separadas por océanos y continentes. El funcionamiento del telégrafo era un enigma que, una vez comprendido, revelaba un poder sin precedentes. Con simples pulsos eléctricos, se podía transmitir un mensaje en cuestión de minutos, superando las limitaciones del tiempo y el espacio que habían dominado la comunicación humana hasta entonces. Aquella chispa de electricidad encendió un fuego de posibilidades. ¿Qué secretos aguardaban en la distancia, al otro lado del cable? La inmediatez se convirtió en el nuevo lenguaje del mundo, y las cartas, que antes viajaban días, ahora se desvanecían en un susurro. La primera línea telegráfica, que unía Washington con Baltimore, fue solo el comienzo de una vasta red que se extendería como un hilo de plata a través del paisaje industrial, conectando ciudades y corazones. La gente dejó de depender de mensajeros a caballo y comenzó a confiar en el eco de una señal eléctrica. En este nuevo entorno, los rumores y la información se propagaban con una rapidez sorprendente. ¿Cómo afectaría esto a la sociedad que todavía se adaptaba a los cambios radicales de la industrialización? La respuesta se dibujaba en la bruma del tiempo. El telégrafo no solo transformó la forma en que las personas se comunicaban, sino que también alteró el tejido mismo de las relaciones humanas. Los comerciantes pudieron coordinar operaciones a miles de kilómetros de distancia, las noticias se convirtieron en un torrente incontrolable, y los gobiernos aprendieron que el control de la información era una herramienta poderosa. A medida que la red se expandía, el telégrafo se convirtió en el pulso del mundo moderno, un instrumento que podía hacer temblar imperios y cambiar el rumbo de naciones. Sin embargo, no todos estaban listos para este nuevo orden. La llegada del telégrafo sembró incertidumbre entre los que se aferraban a modos de vida más tradicionales. ¿Acaso no existía un riesgo en esta inmediatez descontrolada? Las noticias, ahora instantáneas, podían ser manipuladas, distorsionadas y usadas como armas. La sombra de la desinformación acechaba, y con ella, surgían nuevas preguntas sobre la verdad y la confianza. ¿Era el telégrafo un instrumento de progreso o una trampa sutil que amenazaba la esencia misma de la comunicación humana? Los avances en la comunicación no solo eran un reflejo del ingenio humano, sino también un espejo de las tensiones sociales y políticas que comenzaban a gestarse. La revolución industrial no solo alteraba el paisaje físico, sino también el psicológico. La velocidad de la información cambió la percepción del tiempo, y el telégrafo se convirtió en el símbolo de esa transformación. La humanidad estaba al borde de una nueva comprensión de la conectividad, un hilo invisible que unía no solo ciudades, sino también ideas y aspiraciones. A medida que nos adentramos en esta fascinante red de comunicación,
el telégrafo se convierte en un protagonista indiscutible, un enigma que sigue susurrando en los ecos del tiempo. Pero, ¿qué pasaría cuando el telégrafo se convirtiera en algo más que un simple aparato? ¿Cómo evolucionaría este legado hacia un mundo aún más interconectado? La respuesta nos llevará a explorar la expansión global de las ideas y tecnologías, donde el modelo industrial británico comenzaría a fluir a través de frontera y continentes, sembrando las semillas de una industrialización que cambiaría el curso de la historia. Esa creciente interconexión entre fábricas y ferrocarriles no tardaría en transformar la esencia misma de la civilización. A medida que el modelo industrial británico se consolidaba en las islas, sus ecos comenzaron a resonar con fuerza en lejanos continentes, marcando el inicio de una expansión global que revelaría tanto oportunidades como enigmas. ¿Cómo fue posible que un conjunto de innovaciones nacidas en el corazón de Inglaterra se dispersara como un fuego incontrolable a través de las fronteras del mundo? La respuesta radica en el poder transformador de las ideas, que cruzaron océanos y continentes, adaptándose a las realidades locales, pero siempre bajo la sombra de su origen británico. Desde la India hasta América del Norte, la industrialización comenzó a florecer, llevada por mercaderes, ingenieros y visionarios que vieron en la máquina de vapor y el telégrafo no solo herramientas de progreso, sino también caminos hacia la prosperidad. Así, el modelo de producción masiva se convirtió en un mapa del tesoro, prometiendo riquezas y un futuro brillante a aquellos dispuestos a seguir sus pasos. En este contexto, la industria textil, que había sido la primera en experimentar la revolución en Gran Bretaña, se erigió como el estandarte de la industrialización global. La llegada de fábricas en lugares como Estados Unidos, Alemania y Francia no fue un mero accidente. Se trató de un fenómeno meticulosamente planeado que prometía emular el éxito británico. Sin embargo, ¿realmente comprendían estos nuevos industriales las implicaciones de un cambio tan radical? ¿O estaban simplemente a la sombra de un sueño que podría desmoronarse ante la primera adversidad? El panorama se tornó aún más complejo con el advenimiento de nuevas potencias emergentes. Japón, un país que durante siglos había estado aislado, decidió abrir sus puertas a la industrialización a finales del siglo XIX. Influenciado por el modelo británico y con un fuerte deseo de modernización, Japón se lanzó a una carrera frenética para alcanzar a las naciones occidentales y, de hecho, superarlas. Así, en un giro del destino, el mismo modelo que había originado la revolución industrial en Europa se transformó en el motor de un imperio asiático en ascenso. ¿Pero a qué costo? ¿Estaba la modernización a expensas de su propia identidad cultural? La historia de la revolución industrial no solo se trata de máquinas y fábricas, también es la historia de la humanidad enfrentándose a desilusiones y esperanzas. A medida que las fábricas emergían en cada rincón del mundo, también lo hacían las desigualdades. En América Latina, el modelo británico fue recibido con una mezcla de entusiasmo y temor. La explotación de recursos naturales y la introducción de un sistema de trabajo que favorecía a unos pocos mientras oprimía a muchos más planteaba un dilema moral que resonaba en un eco lejano de la Revolución Francesa. ¿Era este el precio que debían pagar las naciones en desarrollo para alcanzar un futuro industrial? Mientras las ciudades se llenaban de humo y ruido, los trabajadores comenzaron a organizarse en busca de derechos y condiciones laborales más justas. Este despertar de la conciencia social, alimentado por la desesperación y la explotación, daría lugar a movimientos que cambiarían el curso de la historia. Pero, ¿quiénes eran realmente los héroes de esta narrativa? ¿Los industrialistas que impulsaban el progreso o los obreros que luchaban por su dignidad? A medida que la industrialización se expandía, también lo hacía la red de comunicación que la sostenía. El telégrafo, esa maravilla de la ingeniería, unía continentes y facilitaba el intercambio de ideas y bienes. En este sentido,
el mundo se volvía cada vez más pequeño, como si un hilo invisible conectara a todas las naciones en un mismo tejido industrial. Pero, ¿qué secretos ocultaban esos hilos? En una era donde la información viajaba más rápido que nunca, las mentiras y los engaños también se propagaban con la misma celeridad. La revolución industrial fue, sin duda, un período de transformación sin precedentes. Sin embargo, en su avance, dejó tras de sí un rastro de sombras que aún hoy nos invitan a reflexionar. A medida que las potencias se consolidaban y las naciones emergían, la pregunta persiste: ¿quién realmente se benefició de esta nueva era industrial? A medida que nos adentramos en el siguiente capítulo, la historia comienza a centrarse en los nuevos titanes que surgieron de este crisol de cambios, esos industriales y magnates que moldearían el destino económico de sus naciones, llevando consigo el legado de la revolución industrial. ¿Quiénes fueron realmente estos hombres y mujeres, y qué secretos guardaban en sus corazones y en sus fábricas? Esa expansión global no tardaría en dar paso a un nuevo fenómeno, un enigma que transformaría la misma esencia del poder económico. En las sombras del surgimiento de la industrialización, emergieron figuras titánicas que, con su ambición desmedida y su visión audaz, moldearon el destino de naciones enteras. Eran los industriales y magnates de la revolución industrial, los nuevos titanes que dieron forma a un mundo en constante transformación. Imaginemos por un momento a un joven escocés llamado Andrew Carnegie, cuyo nombre resonaría con fuerza en los anales de la historia. Desde sus humildes comienzos en una familia de emigrantes, Carnegie se convertiría en el emperador del acero, un verdadero titán que no solo dominó la industria, sino que redefinió el concepto de capital y éxito. Pero, ¿qué lo llevó a escalar tan alto en una era donde el camino hacia la riqueza era un laberinto lleno de desafíos y competidores implacables? A su lado, en la tierra de oportunidades, se encontraba John D. Rockefeller, el magnate del petróleo cuyo imperio se extendía como una sombra sobre la economía estadounidense. Su nombre se convirtió en sinónimo de riqueza, pero ¿a qué precio? La historia de Rockefeller es también la historia del monopolio y la lucha por el control, un reflejo de un tiempo donde la avaricia y la innovación caminaban de la mano. ¿Cómo logró Rockefeller construir un imperio tan vasto en un mundo que empezaba a despertar a la competencia? Sin embargo, estos titanes no eran meros actores solitarios. Estaban rodeados de un ecosistema de financieros, industriales y emprendedores que, como sombras en la penumbra, manipulaban los hilos del destino económico. Cada uno de ellos, con su ambición, contribuyó a la creación de una nueva clase social que, aunque rica, también cargaba el peso de la desigualdad. Pero ¿eran realmente los arquitectos de su propia fortuna, o simplemente piezas en un juego más grande, donde el destino de millones de trabajadores dependía de sus decisiones? La revolución industrial no solo trajo consigo avances tecnológicos, sino que sembró las semillas de una nueva cultura empresarial. La era de los titanes significaba también la era de la competencia feroz, donde la innovación se convirtió en el único camino hacia la supervivencia. Los hombres y mujeres detrás de estas industrias eran no solo visionarios, sino también estrategas. Se enfrentaban a dilemas éticos, preguntándose: ¿era posible construir un imperio sin sacrificar la dignidad humana? En el corazón de este fenómeno, la figura de la mujer emergía lentamente, aunque a menudo relegada a un segundo plano. Las esposas de estos magnates, aunque en gran medida invisibles, desempeñaron roles cruciales en la consolidación de sus imperios, a menudo gestionando las finanzas familiares y apoyando a sus esposos en la búsqueda de la grandeza. Pero, ¿dónde quedaba su voz en este mundo dominado por hombres? Mientras las fábricas creaban productos a un ritmo vertiginoso, el costo humano se hacía evidente. Los nuevos titanes, en su búsqueda de poder y riqueza,
a menudo ignoraban las condiciones laborales de sus trabajadores. Las sombras de las fábricas estaban pobladas por hombres, mujeres y niños que, en sus rostros, llevaban la marca del sacrificio. ¿Era esta la única forma de progreso, o había un camino alternativo que podría haber sido elegido? El impacto de estos titanes no se limitó a la economía. Su ambición y poder también moldearon la política. Con cada decisión tomada en sus despachos, se trazaba un nuevo camino que influiría en la dirección de naciones enteras. Los gigantes industriales se convirtieron en figuras de influencia, capaces de mover montañas y cambiar leyes a su antojo. Pero ¿hasta dónde estaban dispuestos a llegar para proteger sus intereses? A medida que la revolución industrial avanzaba, el legado de estos nuevos titanes se entrelazaba con el destino de la humanidad. Las ciudades florecieron, pero al mismo tiempo, crecieron las desigualdades. El eco de sus decisiones resonaría a través del tiempo, dejando una huella indeleble en la historia. Pero, ¿sería este legado uno de progreso, o una advertencia sobre los peligros de la avaricia desmedida? Pronto, el campo también sentiría el impacto de esta vorágine industrial. En el capítulo siguiente, exploraremos cómo la revolución en el campo transformaría la agricultura y la producción alimentaria, y cómo este cambio se interrelacionaría con el ascenso de los nuevos titanes. La historia de la revolución industrial aún tiene muchos secretos por desvelar, y el próximo paso en este viaje promete ser tan revelador como inquietante. Esa crisis no tardaría en extender sus tentáculos hacia el campo, donde un cambio profundo y radical comenzaba a gestarse. La revolución industrial, con su implacable marcha, no se limitaba a las fábricas y los humos que se alzaban sobre las ciudades. Sus ecos resonaban también en la agricultura, un sector que durante siglos había permanecido casi inalterado, aferrado a tradiciones ancestrales. Pero, ¿qué secretos ocultaba esta transformación en el corazón de la vida rural? A medida que la industrialización se apoderaba de los pueblos, el paisaje agrario se convertía en un laboratorio de innovaciones. Nuevas técnicas y herramientas emergieron, como la sembradora mecánica de Jethro Tull, que prometía aumentar la producción de cultivos. La rotación de cultivos, que había sido un misterio bien guardado entre los agricultores, ahora se sistematizaba, permitiendo una explotación más eficaz de la tierra. Estos avances, aunque revolucionarios, planteaban una pregunta inquietante: ¿a qué costo se llevarían a cabo estos cambios? El enigma de la revolución en el campo no se limitaba únicamente a la tecnología. La introducción de la enclosura, que transformó tierras comunales en propiedades privadas, desterró a los campesinos y alteró el tejido social. Familias enteras se vieron obligadas a abandonar el campo y buscar refugio en las ciudades industriales, donde la promesa de trabajo era, en muchos casos, una ilusión. Esta migración masiva sembró el desconcierto en una sociedad que había basado su existencia en la conexión con la tierra. ¿Era este el precio del progreso? Las nuevas prácticas agrícolas no solo transformaron la producción alimentaria, también provocaron un aumento demográfico sin precedentes. Con la mejora en la disponibilidad de alimentos, las ciudades comenzaron a hincharse, alimentando a una población creciente que ansiaba las promesas de la revolución industrial. Pero, ¿realmente todos se beneficiaron de este aparente avance? En las sombras de la prosperidad, muchos se enfrentaban a la pobreza extrema, al hambre y a la explotación en las fábricas que surgían como setas en el paisaje urbano. En este contexto de transformación, la ciencia se alzó como un aliado inesperado. La química agrícola comenzó a jugar un papel crucial. Los fertilizantes químicos se introdujeron en las tierras, aumentando aún más la producción. Pero, ¿qué consecuencias tendría esta intervención en el equilibrio natural? La historia nos enseña que cada acción tiene una reacción, y el campo, aunque se veía revitalizado,
comenzaba a mostrar signos de agotamiento. A medida que las estaciones cambiaban, también lo hacía la percepción de la agricultura. En el rincón más oscuro de este nuevo paradigma, los agricultores, una vez guardianes del conocimiento ancestral, se enfrentaban a una desconexión con la tierra que cultivaban. Los ciclos de la naturaleza se veían alterados por una lógica industrial que priorizaba la cantidad sobre la calidad. Las tierras que habían alimentado a generaciones comenzaron a ser tratadas como meros recursos a explotar. ¿Qué legado dejarían estas decisiones en las generaciones futuras? La revolución en el campo planteó también interrogantes sobre la sostenibilidad. Mientras unos celebraban los avances y la capacidad de alimentar a una población creciente, otros advertían sobre los peligros de un sistema que parecía ignorar los límites de la naturaleza. La lucha entre tradición e innovación se hacía cada vez más evidente, dejando al descubierto las tensiones que emergían en la sociedad. ¿Podría la industrialización ser la solución a todos los problemas alimentarios, o sería su propia perdición? En este escenario de cambios vertiginosos, surgieron nuevas voces que clamaban por una agricultura más consciente y respetuosa. Los movimientos agrarios comenzaron a hacer eco de la necesidad de un retorno a prácticas más sostenibles, una búsqueda por restablecer el equilibrio perdido. Pero, en un mundo que se movía a la velocidad de la máquina de vapor, ¿podrían estas voces ser escuchadas? Así, la revolución en el campo se convirtió en un microcosmos de la lucha más amplia entre la industrialización y las tradiciones enraizadas. El misterio de cómo estos cambios afectarían al futuro de la humanidad comenzaba a desvelarse, pero las respuestas aún permanecían en la penumbra. Mientras la agricultura se transformaba, la ciencia se preparaba para entrar en acción, prometiendo una nueva era de descubrimientos y avances. La próxima etapa en este viaje nos llevará a explorar la relación simbiótica entre la ciencia y la industria, un vínculo que prometía desvelar nuevos horizontes y profundizar en el misterio de la revolución industrial. ¿Qué secretos aguardaban en esta intersección de progreso y conocimiento? Esa crisis no tardaría en revelarse como un catalizador de un cambio monumental, donde el ingenio humano se entrelazó con la ciencia para forjar un nuevo futuro. En las polvorientas fábricas de la revolución industrial, un misterio vibrante se gestaba: la relación simbiótica entre los avances científicos y el desarrollo industrial. En cada rincón de una sociedad transformada, el eco de descubrimientos científicos resonaba en la maquinaria de los nuevos tiempos, desafiando las nociones tradicionales de producción y creatividad. A medida que las máquinas de hilar y los motores de vapor cobraban vida, un ejército de científicos, inventores y pensadores se unía en un esfuerzo insaciable por desentrañar los secretos de la naturaleza. ¿Qué misterios atesoraba el mundo natural que podrían ser utilizados para el beneficio humano? La curiosidad se convirtió en un motor de cambio, y así, la ciencia comenzó a servir a la industria, dando lugar a avances que parecían casi mágicos. Considere, por ejemplo, el descubrimiento de la electricidad. En un tiempo en que la luz de las velas era la única compañía de la noche, el ingeniero británico Michael Faraday, con su empeño inquebrantable, logró transformar la teoría en práctica. Su invención del generador eléctrico abrió las puertas a una nueva era, donde la energía podía ser domesticada y utilizada para iluminar fábricas y hogares. Pero, ¿fue esta iluminación un simple avance técnico, o representó con acento agudo un cambio en la forma en que los seres humanos interactuaban con su entorno? Las sombras de la noche se desvanecían, pero a su vez, ¿no empezaban a proyectar nuevas sombras en la vida social y laboral de millones? Mientras Faraday iluminaba el camino, otros científicos como James Clerk Maxwell exploraban los misterios del electromagnetismo. Sus teorías, que en un principio parecían un laberinto de conceptos abstractos, pronto se materializaron en aplicaciones prácticas que revolucionaron la comunicación y el transporte.
Imaginemos un mundo donde las noticias viajaban a la velocidad de la luz, donde una palabra podía cruzar continentes en un instante. ¿Era el telégrafo, entonces, solo un aparato, o un puente que conectaba a la humanidad en formas antes inimaginables? Estas innovaciones no surgieron en un vacío. Eran el resultado de un delicado equilibrio entre la invención y la aplicación, donde cada nuevo descubrimiento tropezaba con los límites de lo posible. El científico y el industrial se convirtieron en aliados, cada uno impulsando al otro hacia adelante. En esta danza, la química también encontró su lugar, con figuras como Antoine Lavoisier, quien desentrañó los secretos de la combustión y la materia. Sus hallazgos no solo revolucionaron la ciencia, sino que también proporcionaron a las fábricas los combustibles necesarios para alimentar su insaciable voracidad. ¿Acaso no es irónico pensar que el mismo proceso que alimentaba el progreso industrial también sentaba las bases para una crisis ambiental que acechaba en el horizonte? En este contexto de descubrimiento y aplicación, el tiempo se erigió como un protagonista silencioso, marcando el ritmo del avance. La invención del ferrocarril, por ejemplo, no solo representó con acento agudo un avance en el transporte, sino que transformó la logística industrial, permitiendo que las materias primas se desplazaran con rapidez y que los productos finales llegaran a los mercados en tiempos récord. La máquina de vapor de Watt, al ser acoplada a estos sistemas, creó una red de producción que conectaba fábricas, ciudades y personas en una vasta telaraña industrial. Pero, ¿quiénes eran los verdaderos beneficiarios de esta red? ¿Era el progreso un regalo para todos, o solo para unos pocos elegidos que controlaban los hilos del poder? Mientras las fábricas se expandían y el humo de las chimeneas se alzaba hacia el firmamento, un nuevo tipo de conocimiento se forjaba en las aulas de las universidades. La ciencia dejó de ser un mero campo de estudio académico para convertirse en un pilar fundamental de la industria. El conocimiento se convirtió en un recurso tan valioso como el carbón o el acero. Sin embargo, ¿qué costo tuvo esta transformación? Las voces de quienes trabajaban en las fábricas empezaban a alzarse, y con ellas, un llamado a la reflexión sobre el verdadero significado del progreso. Y así, en este enigma de avances y consecuencias, los científicos y los industriales se encontraron en una encrucijada. La ciencia, con su promesa de un futuro brillante, también trajo consigo la sombra de la explotación y el despojo. Las fábricas, que alguna vez fueron vistas como templos del progreso, comenzaron a ser objeto de cuestionamiento. ¿Era realmente el avance industrial una bendición o una maldición disfrazada? A medida que la revolución industrial continuaba su inexorable marcha, una nueva ola de conciencia emergía. La lucha por los derechos de los trabajadores comenzaba a gestarse entre las sombras de las fábricas, prefigurando un conflicto que cambiaría el rumbo de la historia. La ciencia había servido a la industria, pero ahora, ¿quién serviría a los trabajadores que alimentaban esta máquina insaciable? En este contexto de tensión, el próximo capítulo nos llevará a explorar el surgimiento de movimientos obreros y su lucha por mejores condiciones laborales y derechos, revelando cómo la sombra de la explotación comenzó a ser confrontada con la luz de la resistencia. Esa crisis no tardaría en reverberar en los corazones de aquellos que, arrastrados por la rueda implacable de la industrialización, se encontraron atrapados en un mundo que se transformaba a una velocidad vertiginosa. A medida que las fábricas surgían como demonios de acero y vapor, la vida de los trabajadores se sumía en un inquietante enigma. ¿Qué había ocurrido con los derechos de aquellos que, con sus manos callosas, alimentaban la máquina del progreso? La revolución industrial, un fenómeno que prometía prosperidad y avance, también escondía en sus sombras un profundo desasosiego. En las calles de las ciudades, la lucha por los derechos laborales comenzaba a tomar forma, un eco de resistencia que resonaba entre los gritos de los obreros.
Los movimientos obreros emergieron como una respuesta visceral a las condiciones inhumanas que se habían vuelto la norma. No era simplemente una búsqueda de mejoras salariales, era una cuestión de dignidad. En los inicios de esta lucha, los trabajadores se organizaban en grupos, formando un tejido de solidaridad que desafiaba la opresión. ¿Quiénes eran estos hombres y mujeres que se atrevían a cuestionar el orden establecido? Las asambleas clandestinas se convirtieron en el refugio de la esperanza. En esos espacios oscuros, donde las llamas de las velas titilaban con el mismo fervor que los corazones de los presentes, se discutían demandas que antes parecían imposibles. La jornada laboral de 16 horas, las condiciones insalubres de las fábricas, el trabajo infantil. Cada uno de estos temas se convirtió en una chispa que encendió la llama de la rebelión. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar aquellos que habían sido despojados de su voz? El año 1834 fue testigo de uno de los episodios más significativos en esta lucha: la formación de la Sociedad de los Obreros de Gran Bretaña. Este movimiento buscaba la unificación de los trabajadores, una fuerza que pudiera hacer frente a los titanes industriales. Sin embargo, su camino no sería fácil. Enfrentaron la represión violenta y la indiferencia del gobierno. Aún así, la llama de la protesta no se extinguió. En las calles, los gritos de «justicia» y «derechos» comenzaron a resonar como un canto de guerra. Las primeras huelgas organizadas surgieron como un acto desesperado de desafío. En 1831, los tejedores de Nottingham se levantaron en contra de la introducción de maquinaria que amenazaba su sustento. En un acto de valentía que desbordaba la lógica, abandonaron sus puestos de trabajo, desafiando a sus patrones y a un sistema que los consideraba prescindibles. ¿Qué poder había en la unión de aquellos que, hasta entonces, habían sido invisibles? El eco de su resistencia se extendió más allá de las fábricas. Se convirtió en un grito colectivo que exigía reconocimiento. El surgimiento de sindicatos marcó otro capítulo en esta historia de lucha. Estas organizaciones comenzaron a articular las demandas de los trabajadores, convirtiéndose en la voz de aquellos que, en el ruido de la maquinaria, apenas podían ser escuchados. La legalización de los sindicatos en 1871 fue un hito, pero también un enigma. ¿Acaso el reconocimiento legal significaba el fin de la lucha? ¿O simplemente era el comienzo de una batalla más compleja? Con el tiempo, la voz de los trabajadores se vio fortalecida por la influencia de ideologías emergentes, como el socialismo y el anarcosindicalismo. Líderes carismáticos como Robert Owen y Karl Marx comenzaron a tejer un discurso que ofrecía una nueva visión del mundo laboral. Pero, en medio de esta transformación, la pregunta persistía: ¿quién realmente se beneficiaría de esta lucha? ¿Los trabajadores seguirían siendo las víctimas de un sistema que se alimentaba de su sufrimiento? Mientras la revolución industrial avanzaba, las condiciones laborales continuaron deteriorándose, y con cada nuevo escándalo, la indignación creció. Las masacres de Peterloo en 1819, donde cientos de manifestantes fueron asesinados, se convirtieron en un símbolo de la represión brutal contra aquellos que osaban alzar la voz en busca de justicia. Cada lágrima derramada por un obrero se transformó en un grito que resonaría a lo largo de la historia, un recordatorio de que la lucha por los derechos no era solo una cuestión de dinero, sino de humanidad. Así, la lucha por los derechos laborales se convirtió en un legado que perduraría más allá de la revolución industrial. Un enigma que seguiría revelándose en las sombras de la historia, donde cada victoria y cada derrota formarían parte de un tapiz complejo. En este contexto, la conciencia social empezaría a florecer, marcando el inicio de una nueva era que cuestionaría los límites del progreso y la moralidad detrás de él. La contaminación, un resultado oscuro de este progreso desmedido, comenzaría a emerger como una sombra inquietante.
A medida que la revolución industrial se adentraba en sus fases más avanzadas, la pregunta que flotaba en el aire era: ¿a qué precio se pagaría el avance? Esa crisis no tardaría en revelar un rostro oculto, una sombra que se cernía sobre el brillo de los avances industriales. A medida que las fábricas se alzaban, también lo hacía un oscuro legado: la contaminación. El eco de las máquinas vibraba en el aire, pero no era el único sonido que emergía de este nuevo mundo. Con cada chimenea que se erguía, con cada tonelada de carbón que se consumía, un enigma comenzó a desvelarse. ¿A qué costo estaba realmente surgiendo esta era de progreso? El humo espeso y negro que se desbordaba por las ciudades industriosas no solo era un simple subproducto del desarrollo, era un símbolo de un cambio profundo y preocupante. Las aguas de ríos como el Támesis se tornaban opacas, el aire se saturaba de partículas nocivas y el paisaje, antes vibrante, se cubría de un gris ominoso. La revolución que prometía un futuro resplandeciente traía consigo un precio que la humanidad apenas comenzaba a vislumbrar. A medida que los trabajadores luchaban por sus derechos en medio de las fábricas, la naturaleza también comenzaba a gritar su descontento. Los ecosistemas que habían sustentado a generaciones se encontraban en la cuerda floja. ¿Qué pasaría si la Tierra, en su silencio, decidiera cobrar venganza? Las primeras señales de alarma comenzaron a surgir en forma de enfermedades, en la pérdida de biodiversidad y en la devastación de paisajes enteros. La industrialización, en su voraz búsqueda de eficiencia, no solo había alterado el tejido social, sino que también había fracturado el delicado equilibrio de la vida misma. Fue en este contexto sombrío que emergió una chispa de conciencia. Un grupo de pensadores y científicos comenzó a cuestionar el modelo que se había establecido. Figuras como John Ruskin y la obra de la Sociedad de Protección de la Naturaleza empezaron a plantear preguntas inquietantes. ¿Es el progreso verdaderamente progreso si destruye lo que amamos? ¿Podemos seguir adelante sin contemplar el legado que dejamos a generaciones futuras? La sombra de la contaminación no solo afectaba a la salud de los hombres, sino también a su espíritu. A finales del siglo XIX, el concepto de conciencia ecológica comenzó a tomar forma. La industrialización había traído consigo un mundo de maravillas, pero también un abismo de sufrimiento y destrucción. En las páginas de revistas y periódicos, la voz de la naturaleza comenzaba a alzarla, exigiendo ser escuchada. Las primeras manifestaciones públicas en defensa del medio ambiente se gestaban, y el eco de las protestas de los trabajadores se entrelazaba con el clamor por un mundo más limpio y sostenible. Sin embargo, ¿fue suficiente esta nueva conciencia para cambiar el rumbo? Los avances tecnológicos continuaban a un ritmo frenético, y las fábricas, como monstruos insaciables, demandaban más y más recursos. La pregunta persistía en el aire: ¿podrían los hombres dominar la máquina sin sacrificar su hogar? La tensión entre el progreso y la conservación se intensificaba, como un juego de poder en el que el destino del planeta pendía de un hilo. Mientras tanto, los efectos de la contaminación comenzaron a hacerse más evidentes. Las ciudades se convirtieron en verdaderas trampas de smog, donde la visibilidad se tornaba un lujo y la salud, una preocupación constante. La vida de quienes habitaban en estas urbes se transformaba en una lucha diaria contra un enemigo invisible. La sombra de la industrialización era, sin duda, un misterio en sí misma. ¿Quién podría haber imaginado que el mismo ingenio que prometía prosperidad podría convertirse en un verdugo silencioso? En este inquietante panorama, la ciencia empezó a jugar un papel crucial. Investigadores comenzaron a estudiar los efectos de la contaminación en la salud humana y en el entorno. Las primeras estadísticas sobre enfermedades respiratorias y contaminantes se publicaron, y los resultados fueron alarmantes. La voz de la razón, a menudo ahogada por los gritos de la producción, empezaba a alzarse. ¿Podría el conocimiento ser la clave para deshacer el daño causado?
Mientras la revolución industrial continuaba su marcha implacable, una nueva era de revelaciones se perfilaba en el horizonte. La sombra de la contaminación no solo marcaba un capítulo oscuro en la historia industrial, sino que también sembraba las semillas de un movimiento que buscaría reconciliar a la humanidad con la naturaleza. La lucha por un equilibrio entre el progreso y la preservación estaba a punto de comenzar, un enfrentamiento que definiría el futuro de generaciones venideras. Así, tras las cenizas de la industrialización, surgieron nuevas esperanzas. Pero el camino hacia la redención sería largo y arduo. La segunda revolución industrial se aproximaba, trayendo consigo innovaciones que prometían cambiar nuevamente las reglas del juego. Sin embargo, ¿habría aprendido la humanidad de sus errores, o el ciclo de destrucción y renacimiento continuaría sin cesar? Esa crisis no tardaría en dar paso a una nueva era, un capítulo de la revolución industrial conocido como la segunda ola. En el horizonte, emergían innovaciones que prometían transformar la producción y la vida tal como se conocía. El eco de la primera revolución industrial resonaba aún en los corazones de las fábricas, pero pronto se vería eclipsado por un torrente de avances que desdibujaría las fronteras del ingenio humano. A finales del siglo XIX, el mundo asistía a un cambio radical. La electricidad, ese misterio en su estado más puro, comenzaba a iluminar no solo las ciudades, sino también las fábricas, otorgando a los industriales un nuevo tipo de poder. ¿Qué secretos escondía esta fuerza que prometía revolucionar la producción? Con la invención de la bombilla por Thomas Edison y el desarrollo de generadores eléctricos, la oscuridad se disipaba, y un nuevo amanecer industrial se dibujaba en el horizonte. Pero la electricidad no era el único protagonista en este relato de transformación. La invención del motor de combustión interna, con su promesa de movilidad y eficiencia, planteaba un enigma. ¿Podría este nuevo poder dar lugar a una revolución aún más profunda que la anterior? Con la llegada de los automóviles y las máquinas agrícolas, el paisaje rural y urbano comenzaba a reconfigurarse, como si un artista hubiera decidido borrar las viejas líneas del lienzo y comenzar de nuevo. Mientras tanto, en las fábricas, la producción se encontraba en una encrucijada. La introducción del sistema de producción en cadena, popularizado por Henry Ford, prometía hacer de la fabricación un proceso casi mágico. Pero, ¿a qué costo? La sombra de la deshumanización acechaba a los trabajadores, que se convertían en engranajes de una vasta máquina que funcionaba al ritmo de un tambor industrial ensordecedor. Las voces de aquellos hombres y mujeres, atrapados en la repetición monótona, se perdían en el eco de la producción masiva. Esta nueva ola no se limitaba a la producción. El surgimiento de la industria química, con su arsenal de nuevas sustancias y procesos, abría un mundo de posibilidades. La creación de productos sintéticos, desde colorantes hasta plásticos, planteaba un misterio que desafiaba la naturaleza misma de los materiales. Era posible que el hombre pudiera dominar la química de la vida, moldeando el entorno a su antojo, sin considerar las consecuencias. En este contexto, la comunicación también experimentaba un renacer. El telégrafo, precursor de una nueva era de información instantánea, se expandía como una red neural a través de continentes, conectando ideas y mercados. La pregunta que flotaba en el aire era: ¿podría esta interconexión facilitar una nueva forma de organización social, o se convertiría en un arma de manipulación? A medida que la segunda revolución industrial avanzaba, las tensiones sociales también aumentaban. Las promesas de progreso y prosperidad se veían empañadas por la explotación laboral y las crecientes desigualdades. Los movimientos obreros comenzaron a germinar, desafiando el status quo y exigiendo derechos que parecían un eco del pasado. ¿Sería posible que, en su lucha, estos hombres y mujeres encontraran una voz que resonara más allá de las paredes de las fábricas?
Mientras las innovaciones continuaban moldeando el mundo, una sombra de conflicto comenzaba a cernirse sobre Europa. Las potencias industriales competían no solo por el dominio económico, sino también por la hegemonía política. La máquina de guerra se estaba alimentando de los avances industriales, y las tensiones acumuladas en el aire eran palpables. ¿Estaba la humanidad preparada para enfrentar las consecuencias de su propio progreso? En este crisol de avances y conflictos, la segunda revolución industrial dejó un legado complejo. Las bases de la modernidad se estaban sentando, pero el precio a pagar era incierto. Las sombras del pasado se entrelazaban con las promesas del futuro, creando un entramado de esperanzas y temores. Y así, mientras el mundo se preparaba para adentrarse en el siglo XX, la industrialización se convertiría en un actor clave en los próximos capítulos de la historia. La guerra y la industria, en una danza inquietante, se entrelazaban, poniendo de manifiesto la relación simbiótica entre el avance tecnológico y el conflicto humano. ¿Qué misterios aguardaban aún en las profundidades de esta nueva era? La respuesta, como siempre, se encontraba en el eco de las máquinas que nunca cesaban de trabajar. Esa crisis no tardaría en manifestarse en las sombras de los conflictos bélicos que asolarían Europa. La revolución industrial, mientras transformaba la vida cotidiana de millones, también sembraba las semillas de un nuevo tipo de guerra. La Primera Guerra Mundial, un cataclismo de proporciones inimaginables, se gestó en un contexto donde la industria y la guerra se entrelazaban en un oscuro y fascinante enigma. ¿Cómo pudo la máquina de vapor, inicialmente concebida para revolucionar la producción, convertirse en la artífice de una de las épocas más devastadoras de la humanidad? A medida que los países europeos competían por el dominio global, la industria se erigió como un pilar fundamental en la preparación y sostenimiento de los ejércitos. Las fábricas, que hasta entonces habían sido el motor del crecimiento civil, se transformaron en verdaderas fábricas de muerte. El acero, la pólvora y la maquinaria pesada se convirtieron en los nuevos elementos de un sinfín de estrategias militares. ¿Qué secretos guardaban esos inmensos edificios de ladrillo y acero, donde el sudor de los obreros se mezclaba con el eco de la guerra? Los avances tecnológicos de la revolución industrial, como los fusiles de repetición y los cañones de gran calibre, estaban a la orden del día. Las naciones se embarcaban en una frenética carrera armamentista, donde el poder industrial se traducía directamente en poder militar. A medida que los líderes políticos y militares miraban hacia sus fábricas, la capacidad de producción se convirtió en un aspecto crucial para el éxito en el campo de batalla. Pero, ¿era la eficiencia industrial suficiente para satisfacer la insaciable demanda de la guerra? En este contexto, la Primera Guerra Mundial estalló en 1914, marcando el inicio de un conflicto que se extendió más allá de las fronteras de Europa, arrastrando consigo a naciones enteras. Las líneas de suministro se volvieron el corazón palpitante del esfuerzo bélico. La producción en masa, nacida de los mismos principios que habían dado vida a la revolución industrial, se aplicó no solo a los bienes de consumo, sino a la fabricación de armamento. ¿Podría la humanidad haber previsto el impacto devastador de tal convergencia? Los ejércitos se equiparon con tanques, aviones y barcos de guerra, todos ellos productos de una industria que había aprendido a dominar la producción a gran escala. En las fábricas, las máquinas trabajaban día y noche, mientras los obreros, muchos de ellos jóvenes y desprotegidos, se enfrentaban a condiciones extremas para satisfacer la demanda bélica. El clamor de las armas resonaba en los corazones de los trabajadores, quienes se preguntaban si algún día su esfuerzo se vería recompensado o simplemente se convertiría en parte del olvido. A medida que los frentes de batalla se expandían, las ciudades industriales se convirtieron en objetivos estratégicos, donde el humo de las chimeneas se mezclaba con el humo de la guerra.
Las fábricas estaban marcadas en los mapas como puntos vitales, y aquellos que controlaban la producción dominaban el destino de la guerra. Pero el verdadero misterio radicaba en cómo la industria, una vez símbolo de progreso, se había vuelto una herramienta de destrucción masiva. ¿Fue el avance tecnológico un regalo o una maldición? La guerra no solo transformó la industria, también alteró el tejido mismo de la sociedad. Las mujeres, que tradicionalmente se habían mantenido al margen del trabajo industrial, fueron llamadas a ocupar los puestos vacantes que dejaron los hombres enviados al frente. Este cambio inesperado desafió las normas sociales y sentó las bases para futuras luchas por la igualdad. Pero, ¿podía la guerra ser también una oportunidad para el cambio social, o era simplemente otra manifestación del sufrimiento humano? Mientras el estruendo de los cañones resonaba y las fábricas producían sin descanso, el legado de la revolución industrial se tornaba cada vez más complejo. La intersección entre guerra e industria revelaba una cara oscura de la humanidad, donde el progreso y la destrucción danzaban en un delicado equilibrio. ¿Qué lecciones se podrían aprender de este periodo tumultuoso? ¿Podría la historia ofrecer respuestas a las preguntas que aún resuenan en el presente? El final de la guerra dejó un mundo desgastado y transformado, donde las fábricas, una vez vibrantes de vida, se convirtieron en monumentos a lo que había sido. La industrialización no solo había dado lugar a un nuevo tipo de guerra, había reconfigurado la sociedad misma. En este contexto, el futuro de la producción en masa se perfilaba como el siguiente capítulo de una historia que parecía nunca tener fin. ¿Qué nuevos desafíos y oportunidades surgirían del caos que había dejado la guerra? Así, la revolución industrial, en su búsqueda de progreso y eficiencia, había tejido un entramado de consecuencias que resonaría a lo largo del siglo XX. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo la producción en masa se consolidó como un modelo dominante, transformando la economía y la vida cotidiana de millones en un mundo que aún cargaba el peso de su legado bélico. Esa guerra no solo transformó el paisaje europeo, sino que también dejó una huella indeleble en la manera en que las naciones concebían la producción. La sombra de la contienda se disipa, revelando un nuevo enigma: la era de la producción en masa. En el umbral del siglo XX, el mundo se preparaba para el despliegue de un modelo que cambiaría radicalmente la producción y el consumo. ¿Qué fuerzas invisibles estaban en juego en esta metamorfosis? El modelo fordista, fundado en los principios del ensamblaje y la estandarización, emergió como la respuesta a las demandas de una sociedad en constante evolución. Henry Ford, un nombre que resonaría en los anales de la historia, no solo revolucionó la industria automotriz, sino que sentó las bases de una nueva forma de trabajar. Su visión, impulsada por la idea de que la producción debía ser eficiente y accesible, transformó la fábrica en un lugar donde la repetición se convirtió en arte y el tiempo en dinero. Pero ¿fue realmente la eficiencia un avance incondicional, o escondía un precio que la humanidad tendría que pagar? En esta nueva era, las fábricas se alzaban como colosos de acero y humo, donde miles de trabajadores se movían como engranajes en un inmenso mecanismo. Cada puesto de trabajo, diseñado para maximizar la producción, eliminaba la individualidad en favor de la maquinaria. La producción en masa prometía bienes más accesibles, pero la pregunta persistía: ¿a qué costo? Los rostros cansados de los obreros, atrapados en un ciclo interminable, nos susurran historias de sacrificio y anhelo. El eco de sus luchas resuena en cada línea de producción, recordándonos que el progreso a menudo camina de la mano con la explotación. Mientras las fábricas se multiplicaban, el consumo también experimentaba una transformación radical. La producción en masa no solo generaba mercancías, sino que alimentaba un voraz apetito por el consumo. La publicidad, una nueva forma de arte, surgía como un poderoso aliado,
seduciendo a las masas con promesas de felicidad a través de la adquisición. ¿Era realmente la satisfacción un mero producto de la economía? ¿O había algo más profundo que nos llevaba a buscar consuelo en lo material? Ford no fue el único en aprovechar este nuevo paradigma. Desde condiciones laborales precarias hasta la creciente automatización, el sistema fordista se expandió como un fenómeno global. En cada rincón del mundo industrializado, las fábricas de automóviles, electrodomésticos y textiles se alineaban, produciendo bienes en una escala nunca antes vista. Sin embargo, tras la fachada de prosperidad, surgieron sombras de descontento. Los movimientos obreros comenzaron a agitarse, reclamando derechos y condiciones dignas. ¿Acaso el progreso estaba destinado a ser un privilegio de unos pocos, mientras la mayoría se quedaba atrapada en la rueda del sacrificio? A medida que el siglo XX avanzaba, la producción en masa se consolidaba como el modelo hegemónico. Pero, como en toda historia de poder, el precio a pagar se volvía cada vez más evidente. La deshumanización del trabajo y el agotamiento de los recursos naturales comenzaron a dejar una marca indeleble en el planeta. La revolución industrial, que había prometido un futuro brillante, se tornaba en un enigma de contradicciones. ¿Podría la humanidad encontrar un equilibrio entre el avance tecnológico y la preservación de su esencia? El legado de la producción en masa no solo se percibe en la economía, sino en la cultura y la identidad de una sociedad que se había transformado radicalmente. Las ciudades, llenas de fábricas y población, se convirtieron en el símbolo de una era de oportunidades, pero también de desilusiones. Las utopías soñadas por muchos se enfrentaban a la cruel realidad de un mundo dividido entre el exceso y la escasez. Pero mientras el eco de las máquinas seguía resonando en las calles, un nuevo misterio comenzaba a gestarse en la penumbra. La humanidad se encontraba en una encrucijada, un punto de inflexión donde las decisiones tomadas moldearían no solo el presente, sino también el futuro. El final de la producción en masa estaba más cerca de lo que uno podría imaginar, y con él, la promesa de una nueva era de transformación. En el horizonte, se vislumbraba la necesidad de reflexionar sobre el legado de este modelo productivo. La pregunta que se planteaba era clara: ¿qué huellas dejaría la revolución industrial en las generaciones venideras? Con la mirada fija en el futuro, nos adentramos en un nuevo capítulo, donde la herencia de la revolución industrial y sus desafíos se convertirían en el foco de nuestra próxima exploración. ¿Estamos preparados para enfrentar el legado de nuestro pasado? La revolución industrial, un fenómeno que transformó el paisaje de la humanidad, nos deja en sus ecos un legado que resuena hasta nuestros días. En el capítulo anterior, exploramos cómo la producción en masa se convirtió en la norma, dando forma a una era donde la eficiencia y la velocidad dominaron el escenario. Pero, ¿qué sombras se ciernen sobre este avance? ¿Qué secretos y desafíos nos esperan en el camino que hemos recorrido? La herencia de la revolución industrial se presenta como un enigma multifacético. A medida que los engranajes de las fábricas giraban y los ferrocarriles surcaban la tierra, se gestó una sociedad que, por un lado, prometía prosperidad, pero, por otro, dejaba a su paso una estela de descontento y desigualdad. La industrialización trajo consigo la creación de una nueva clase media, el surgimiento de oportunidades laborales y un impulso sin precedentes hacia la urbanización. Sin embargo, también reveló un lado oscuro: las condiciones laborales inhumanas, la explotación infantil y el deterioro ambiental que aún hoy nos acechan. A través de las décadas, la revolución industrial ha dejado su impronta en cada rincón del mundo. Las fábricas, antes símbolo de progreso, se transformaron en monumentos a la explotación. Los ríos, que una vez fueron fuentes de vida, se convirtieron en corrientes contaminadas, llevando consigo no solo residuos, sino el eco de un tiempo en que la ambición desmedida cegaba a la humanidad.
¿Cómo hemos llegado a este punto? ¿Qué decisiones colectivas han marcado nuestro camino? En la actualidad, nos enfrentamos a un dilema que es tanto un legado como un reto. La tecnología, que una vez fue el motor de la industrialización, hoy se presenta como un arma de doble filo. La automatización y la inteligencia artificial prometen revolucionar nuevamente la economía, pero a costa de la pérdida de empleos y la creciente desigualdad. ¿Estamos condenados a repetir los errores del pasado, o existe un camino hacia un futuro más equilibrado y sostenible? La revolución industrial no solo transformó la economía, alteró la estructura misma de nuestras sociedades. Los movimientos obreros, nacidos de la necesidad de reivindicar derechos, han evolucionado, pero han logrado realmente el cambio que pretendían. En un mundo donde el trabajo se redefine constantemente, la lucha por condiciones justas y dignas persiste, pero con nuevos rostros y nuevas demandas. ¿Es suficiente? ¿O será necesario un nuevo resurgimiento de la conciencia social para enfrentar los desafíos que se avecinan? Mientras miramos hacia el futuro, es crucial reflexionar sobre el legado que heredamos. La historia nos advierte sobre el peligro de olvidar las lecciones del pasado. La revolución industrial nos enseñó que el progreso sin control puede llevarnos a un abismo de desigualdad y destrucción. Hoy, el desafío radica en equilibrar la innovación tecnológica con la responsabilidad social y ambiental. ¿Seremos capaces de forjar un camino que honre el legado de esfuerzo y sacrificio de quienes nos precedieron, mientras nos dirigimos hacia un futuro más justo? A medida que este viaje llega a su fin, nos encontramos en una encrucijada. La historia de la revolución industrial es, en esencia, la historia de nuestra propia humanidad. Una narrativa tejida con hilos de ambición, sufrimiento y esperanza. Cada máquina, cada fábrica, cada avance, nos ha dejado una lección crucial. El verdadero progreso no se mide únicamente en términos económicos, sino en la capacidad de construir un mundo donde todos puedan prosperar. En este vasto mar de cambios, el eco de la revolución industrial nos invita a cuestionar: ¿qué legado estamos dispuestos a dejar para las generaciones futuras? ¿Seremos los arquitectos de un nuevo amanecer o los herederos de un pasado que nos persigue? Al final, el misterio no radica solo en lo que hemos construido, sino en cómo elegimos avanzar. La historia no ha terminado, más bien, se encuentra en nuestras manos, esperando ser reescrita. Y tal vez, en esa reescritura, hallaremos la clave para un futuro donde el legado de la revolución industrial se convierta en un faro de esperanza, en lugar de una sombra que nos acecha.